Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos de nuevo aquí en nuestro día de martes de Dios te llama hoy con nuestra compañera Erlis Morelo y mi persona Gerardo Cano, que hoy les tenemos una pequeña reflexión o un tema sobre qué es la salvación en Cristo. Erlis, cuéntanos. Bueno, yo consulté el significado de la salvación y dice que la salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es técnicamente liberar o proteger. Entonces, pero lo que estamos diciendo aquí es que es la salvación en Cristo. En el cristianismo se acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación. Y el resultado sería la vida eterna viviendo con Cristo en su reino. Eso es fácilmente, como podríamos decir, el concepto de la salvación en el cristianismo, lo cual acepta el cristianismo. Pues sí, Erly, y también aquí yo tengo otro punto de vista, que es que en los tiempos de antes, los escritores de la Biblia, salvación tenía significados de salvar, y salvación, o sea, transmitir la idea de librar a alguien de un peligro o la muerte. Sin embargo, en muchas ocasiones se refiere como a ellos a la liberación del pecado. O sea, como la causa de la muerte es el pecado. O sea, y la liberación es como cuando nos perdonan de todo aquello. Sí, en la Biblia podemos encontrar en Romanos 6:23 que dice: porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la santa palabra de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo este versículo que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado, como todos sabemos, no puede convivir con Dios. La dádiva de Dios es la vida eterna. Todo el que crea en Él, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que básicamente ese es el regalo que Dios nos dio, la salvación. Porque sin la sangre preciosa de Jesucristo no pudiéramos ser salvos. Pero mira, Erlis, aquí dice que para obtener la salvación debemos ejercer fe en Jesús y demostrarla obedeciendo sus mandatos. Eso también lo mencionan mucho en libros como en Hechos, Romanos y Hebreos. Que la salvación en sí se trata de ejercer los mandatos de Dios, que a través de esos escritores que escribieron obviamente la Biblia, nos está diciendo cómo obtener la salvación. Y entonces eso es lo que Dios nos trata de decir aquí en estos pasajes, como en Hechos, Romanos y en Hebreos. Sí, lo que tú dijiste, ese tema de la salvación está mucho en la Biblia, ya que, bueno, cuando Jesucristo vino a la tierra, que murió por nosotros, Dios nos demostró su amor en cierta forma, ¿cierto? Uh-huh. Porque mandó a su Hijo unigénito a que nos salvara, porque ese es el regalo que nos dio, y sin esa sangre preciosa no podemos ser salvos, como ya lo había dicho. Entonces es bonito que nosotros reconozcamos que Dios nos salvó y gracias a eso somos salvos. ¿Pero salvos de qué? De la tentación. Exacto, salvos de qué, sería salvados de qué, de la muerte. Pero ¿qué tipo de muerte? No la muerte terrenal, diría yo, que es cuando morimos acá, nosotros los mortales, sino la muerte que viene después de la condenación, diría, después del Armagedón, después del juicio final, cuando el Señor obviamente va a juzgar a los vivos y a los muertos según sus hechos en la vida, según el transcurso de tiempo que le dio, que se llama vida, aquí en la tierra. Entonces, según esos hechos, Dios nos juzgará, y pues ese regalo que Dios nos dio, si nosotros lo supimos aprovechar, entonces Dios, obviamente vamos a vivir con Dios para siempre. Pero mira, aquí dice que en la Biblia dice que es necesario que la obediencia se traduzca en obras para probar que nuestra fe está viva. Pero sin embargo, esta no significa que nosotros ganemos salvación. Esta es una dádiva de Dios, un regalo que nos hace por su bondad inmerecida o gracia. En sí, o sea, nosotros por tener buena fe no significa que nosotros tengamos la salvación, sino que nosotros nos debemos hacerlo de corazón, o sea, sin esperar nada a cambio. La verdad es que yo pienso que no es lo mismo, un ejemplo, que una persona
haga cosas buenas y no crea en Dios, bueno, esa persona no puede ser salva porque obviamente no cree en Dios, aunque haga muchas cosas buenas, pero el hecho no es que hagamos obras buenas, el hecho no es que hagamos obras buenas porque una persona que tiene a Cristo en su corazón lo refleja haciendo cosas buenas. Pero que hagamos cosas buenas no significa que vamos a obtener la salvación. La salvación la obtenemos por medio de la fe que demostramos en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Pero mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es posible perder la salvación? ¿Por qué? Yo diría que sí es posible perder la salvación porque en el transcurso de la vida, lo que tú no hiciste no lo podrás hacer después. Cuando Dios ya venga al juicio final ya no va a haber otra oportunidad. Pues sí, le hice una buena observación, pero aquí también dice que al igual que una persona ha salvado de morir ahogada podría caer o saltar al agua nuevamente, quien ha sido salvada del pecado podría perder la salvación si no sigue mostrando su fe. Claramente cuando tenemos algo lo podemos perder. Pero mira, por esta razón la Biblia exhorta a los cristianos que han recibido la salvación a que luchen tenazmente por la fe. Sí, recordemos que siempre va a haber alguien ahí que no va a querer que nosotros seamos salvos y se llama Satanás. Siempre va a querer que nosotros estemos de su lado y que hagamos cosas que a Dios no le agrada. Y vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Dios te ama, de Dios te llama hoy en Frecuencia Birmanista.
Bueno, y regresando después de esta pequeña pausa hablando sobre la salvación, en este martes de Dios se llama hoy aquí en Frecuencia Bismanista, seguiremos hablando sobre la salvación y sobre lo que Dios quiere para nosotros por medio de esta. Bueno, Erly, yo aquí tengo una parte que es sobre lo que las personas creen que es la salvación. O sea, lo que algunos creen que dice en 1 Corintios 15, versículo 22, se enseña que la salvación es universal al decir que en el Cristo todos serán vivificados, ¿cierto? La verdad es que en el concepto de este versículo habla sobre la resurrección, ¿cierto? Por lo tanto, la frase en Cristo todos serán vivificados sencillamente significa que todos los que resucitan reciben esta recompensa gracias a Cristo. Entonces, aquí lo que nos están tratando de decir es que nosotros no entendemos bien este versículo, sino que aquí, o sea, dice que todo el mundo al Aceptar a Cristo y la llegada de Jesús a la tierra, a llevarse a todos los suyos, piensan que en sí es a todos, que la salvación es universal. Es universal, pero en sí lo que nos está diciendo esta palabra es que toda en este versículo también puede significar toda clase, así que la forma correcta de entender este versículo es que Dios ofrece la salvación a todo tipo de personas, lo que incluye a la gente que todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, o sea que aquí no está excluyendo a nadie. Exactamente, Dios no excluye a nadie, desea que todos seamos salvos, pero tampoco obliga a las personas a reconocer o aceptar el medio que Él puso para que seamos salvos. Pero en sí lo que la gente cree es que en segunda de Pedro 3:9 se enseña que la salvación es universal al decir que Dios no desea que ninguno sea destruido. Exactamente, fue lo que yo te digo, Dios no desea que ninguno de nosotros seamos destruidos, pero Él no puede aceptar, Él no puede obligarnos, Él no quiere obligarnos a que nosotros aceptemos el medio que Él utilizó para salvarnos. Ya, Él nos da un regalo, nosotros tenemos que aprovecharlo si queremos, porque por eso existe el libre albedrío. Pero mira, en sí la verdad es que Dios quiere que la gente se salve, pero en sí no obliga a nadie a aceptar el medio que Él ha puesto para la salvación en el día del juicio, ¿cierto? Pero también será destruida a las personas malvadas. O sea, Él quiere a todo el mundo, pero como tú dijiste, no aceptará a todos por los pecados que han cometido. Exactamente, porque como Dios no puede vivir con el pecado, Él no puede convivir con el pecado, las personas que están llenas de pecado en el día del juicio claramente tendrán que ser excluidas junto con Satanás, que Satanás es, diría yo, que el autor principal del pecado, y que como lo es él no puede habitar con Dios, y por eso Dios le asignó un lugar junto con sus secuaces. O sea, los amigos de Satanás también se tendrán que ir a ese lugar porque no pueden convivir con Dios. Pero mira, también en la Biblia aparece que Dios se le llama muchas veces Salvador, y se indica que en la salvación se la debemos principalmente a Él. Pero por otro lado la palabra dice que Dios también llama salvadores a los hombres que Dios utilizó para regar su palabra, para inducir a aquellas personas que estaban en el mundo para que fueran salvos. Entonces, ¿es Dios el Salvador o lo es Jesús? Esa es una pregunta que inquieta a muchas personas. En sí Dios es el Salvador, pero aquí como lo está diciendo, Él llama salvadores, o sea, está dándole un título a aquellas personas que están ayudando a las otras personas a que sean salvos. Exactamente, también en Apocalipsis dice que Dios reconocerá mucho a aquellas personas que ayudan a que otros también sean salvas. Habla de muchas coronas, habla de títulos, habla de grandes recompensas que Dios dará a aquellas personas. O sea, pero mira, aquí, o sea, Él lo llama salvadores porque obviamente Dios no se comunica directamente a las personas, por eso utiliza a otras personas para que todas sean salvas, o si no, ¿quién creería en Dios? Exactamente. Si no fuera por aquellas personas.
Exactamente. Gracias a aquellas personas, muchas personas que no habían conocido a Dios, ahora hoy en día la conocen como nosotros. Entonces, gracias también un poco a la religión, a las grandes religiones que hay. Entonces, bueno, yo creo que ya quedó este tema cerrado, creo que ya entendimos todo lo que queríamos explicarle a nuestros oyentes y por lo tanto la conclusión es que el pecado no puede habitar con Dios y Dios te da ese gran regalo todos los días, una oportunidad más, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día que pasa en tu vida es un regalo que Dios te da para que tú tengas la oportunidad de cambiar lo que estás haciendo. Entonces es muy importante para reflexionar, para saber qué queremos, la salvación o la muerte. La muerte sería la muerte, pero la muerte eterna. Entonces, ¿qué queremos? ¿La salvación o la muerte eterna? Dios todos los días te da una oportunidad, Dios todos los días te llama, Dios todos los días te está esperando. Así que, y también te habla. Así que esto fue todo por hoy en Dios te llama, hoy en Frecuencia Bitmanista.